Buenos días, maestra. Nosotros vamos a hablar del sistema muscular. El sistema muscular, nosotros alrededor tenemos 700 músculos en el cuerpo, que estos están conformados ya sea como el músculo bíceps, el tejido conectivo y el músculo esquelético. La función que los músculos tienen en el sistema muscular es que producen la movilidad del cuerpo, o sea, producen los movimientos del cuerpo. Producen la movilidad en el cuerpo en diferentes partes del cuerpo, ya sea brazo, cabeza, piernas, etc. Bueno, el subtema es cómo se producen los movimientos, los músculos esqueléticos. Bueno, los músculos del cuerpo son controlados de forma voluntaria como ponen en el sistema muscular. Los músculos esqueléticos que producen movimientos al hacer ejercicio, esta fuerza sobre los tendones que a su vez traccionan los huesos o otras estructuras. Cuando el músculo esquelético se contrae, mueve uno de los huesos articulares hacia otro. En general, los dos huesos articulares no se mueven de la misma manera en respuesta a la contracción. Un hueso permanece quieto o cercano a la posición original debido a que otro músculo lo estabiliza contrayéndose y traccionándolo en la dirección opuesta. Bueno, como se puede observar en la imagen, este es el movimiento del antebrazo al levantar algún objeto. Se puede ver cómo se ejerce la fuerza del músculo, cómo se estira y cómo se contrae cuando se levanta algún objeto. Bueno, las acciones de un músculo son los movimientos principales que se producen durante una contracción. En ejemplo del resorte, este sería el cierre de la puerta. Ciertos músculos también tienen la capacidad de acción muscular inversa. Esto significa que durante el movimiento, los movimientos específicos, se invierten las acciones y por lo que sigue cambian las posiciones del origen y la inserción de un determinado músculo. De aquí pasamos al siguiente subtema, que es sistema de palancas y acciones. Bueno, primero que nada, ¿qué es una palanca? Una palanca se considera una estructura rígida que puede considerarse o moverse alrededor de un punto fijo, ya que a este se le puede decir punto de equilibrio o apoyo. Como también se puede saber, existe su ventaja mecánica y la desventaja mecánica. ¿Cómo podemos diferenciar una ventaja mecánica de una desventaja mecánica? Un ejemplo sería de la ventaja mecánica: si la carga está más cerca del punto de equilibrio y el esfuerzo está más lejos, de este solo se requiere un esfuerzo se puede decir pequeño, para así mover una carga grande en una distancia pequeña, y a esto se le denomina ventaja mecánica. En el caso de la desventaja mecánica sería que si la carga está más lejos del punto de equilibrio y el esfuerzo se aplica más cerca de este, en este caso se requiere un esfuerzo relativamente un poco más grande para mover una carga pequeña, pero claro, a mayor velocidad. Y en este caso a esto se denominaría desventaja mecánica. En nuestro caso existen tres tipos de palancas: palanca de primera clase, palanca de segunda clase y palanca de tercera clase. Bueno, la palanca de primera clase es el punto de equilibrio o punto de apoyo que se encuentra dentro de la resistencia y la potencia. Un ejemplo de esto, de la palanca de primera clase, bueno, pues vendría siendo, como se ve en la imagen, palanca de primera clase se relaciona mucho con las tijeras y los balancines. Una palanca de primera clase puede ofrecer una ventaja mecánica o una desventaja mecánica, lo que va a depender de que el esfuerzo o la carga esté más cerca del punto de equilibrio, como se había mencionado anteriormente en los ejemplos.
Si el punto está más lejos del punto de equilibrio que la carga, es posible mover una carga pesada, pero no muy lejos ni muy rápido. Ya que si el esfuerzo está más cerca del punto de equilibrio, más cerca que el punto de equilibrio que la carga, solo puede moverse una carga más liviana, pero esta se deberá mover lejos y rápido. Existen muy pocos tipos, claro, de palancas de primera clase en el cuerpo. Un ejemplo de esto podría ser que lo constituye la formada, puede constituir la palanca, está formada por la cabeza, que descansa sobre la columna vertebral. La cabeza descansa sobre la columna vertebral. Cuando la cabeza está erguida, la contracción de los músculos cervicales posteriores representan el esfuerzo. Las articulaciones entre el atlas y el hueso occipital o articulación atlanto-occipital, el punto de equilibrio y el peso de la porción anterior del cráneo vendría siendo la carga. Manejándolo, por decir así, en abreviaturas, el punto de equilibrio vendría siendo este de aquí, que es PE. La carga vendría siendo R. Y el esfuerzo vendría siendo E. O sea, aquí. Bueno, continuando con la palanca de segunda clase, la carga se encuentra entre el punto de equilibrio y el esfuerzo, como se puede observar. Las palancas de segunda clase, pueden operar como una carretilla, o sea, así. Siempre ofrece una ventaja mecánica porque la carga está más cerca del punto de equilibrio que el esfuerzo. En esta posición sacrifica la velocidad y la aptitud del movimiento en favor de la fuerza. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo de la acción de pararse cuenta en el cuerpo humano. Un ejemplo de la acción de pararse en puntas de pie. El punto de equilibrio vendría siendo PE. Es la almohadilla plantar. La carga vendría siendo R, que es el peso del cuerpo, y el esfuerzo vendría siendo P, que es la contracción del músculo de la pantorrilla que despega el talón del suelo. O sea, Pasando, la palanca de tercera clase es el esfuerzo que se encuentra entre los puntos de equilibrio de carga. Esta palanca puede operar como un par de pinzas y son las más comunes en el cuerpo. Las palancas de tercera clase siempre producen una desventaja mecánica, por lo que el esfuerzo está más cerca del punto de equilibrio que la carga. Como se puede observar en la imagen, al flexionar el antebrazo en el codo, la articulación del codo es el punto de equilibrio, o sea, vendría siendo PE. La contracción del bíceps braquial aporta el esfuerzo, vendría siendo E. Y el peso del antebrazo la carga vendría siendo R. Dejando atrás el siguiente tema, vamos a pasar a coordinación muscular. Bueno, a menudo los músculos son el resultado de la acción grupal de varios músculos esqueléticos. La mayoría de estos músculos se disponen en pares opuestos, o sea, antagónicos. Es decir, los flexores, extensores, abductores y aductores, etc. Dentro de los pares opuestos, un músculo denominado motor primario o agonista, mientras este se contrae para producir una acción, mientras que otro músculo, el músculo antagonista, se estira y cede los movimientos al agonista. Un ejemplo de este sería cuando al flexionar el antebrazo, el bíceps braquial vendría siendo el agonista y el tríceps braquial vendría siendo el antagonista. En otros casos, para impedir movimientos no deseados de las articulaciones intermediarias, o de lo contrario, para ayudar a los movimientos del agonista, los músculos son llamados sinergistas. Estos se contraen y estabilizan
Las articulaciones intermediarias. Un ejemplo vendría siendo los dedos. Cuando se flexionan los dedos son los agonistas. Se cruzan las articulaciones intercarpianas y radiocarpianas. Estas radiocarpianas e intercarpianas vendrían siendo las articulaciones intermediarias. El movimiento de las articulaciones puede irrestricto. Los dedos no podrían flexionarse. Claro, los dedos no podrían flexionarse junto con la muñeca. ¿Cómo se denominan los músculos esqueléticos? Bueno, la mayoría de los nombres de los músculos contienen combinaciones de las raíces de sus características. Esto hace cumplir dos funciones. Es posible aprender los nombres de los músculos recordando los términos a sus características. A continuación vamos a hablar de los músculos de la cabeza que proporcionan las expresiones faciales. Bueno, como se puede observar, eso vendría siendo la vista superficial y la vista anterior profunda para que se puedan observar los músculos de la cabeza. Bueno, los músculos de la expresión facial, o sea, la mímica, que permiten expresar una amplia variedad de emociones, se localizan dentro de la cabeza subcutánea, o sea, como se puede observar aquí. Se originan en la fascia o los huesos del cráneo y se insertan en la piel debido a sus inserciones. Los músculos de la expresión facial mueven la piel en el lugar de mover una articulación. Cuando se contrae, entre los músculos notables de este grupo se encuentran los que rodean los orificios, aperturas de la cabeza, como los ojos, la nariz y la boca. Estos músculos funcionan como esfínteres que cierran los orificios, dilatores que dilataban o abren los orificios. Por ejemplo, el músculo orbicular de los ojos. El músculo orbicular de los ojos es este. Se puede observar. Este músculo cierra el ojo y el músculo elevador del párpado lo abre, analizando. En este grupo, lo occipitofrontal es un músculo atípico porque está compuesto de dos partes, una anterior denominada vientre frontal, que se localiza sobre el hueso frontal, y posterior denominada vientre occipital, que se halla sobre el hueso occipital una apeneurosis, o sea, un tendón tipo lámina. Este resiste la apeneurosis epicraneal. El músculo bucinador forma las porciones musculares principales de la mejilla. Este músculo que se ve aquí es el bucinador. Este es el conductor de la glándula parótida, una glándula salival que atraviesa el músculo bucinador para llegar a la cavidad bucal. Este músculo se denomina así porque comprime las mejillas al soplar. Por ejemplo, cuando un músico toca un instrumento de viento como la trompeta, funciona al silbar, soplar y succionar e invierte la masticación. Esta es la función que cumple el bucinador. Vamos a hablar de los músculos de la cabeza que mueven los globos oculares, al igual de los músculos extrínsecos y los párpados superiores. Bueno, los músculos mueven los globos oculares, denominados músculos extrínsecos del globo ocular, porque se originan fuera de dichos globos. Se insertan en la superficie externa de la esclerótica, o sea, lo blanco del ojo. Los músculos extrínsecos del globo ocular se encuentran entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y control más preciso. Los tres pares extrínsecos del ojo controlan los movimientos de los globos oculares. Como su nombre lo indica, los rectos superiores e inferior mueven los globos oculares en el sentido superior e inferior. Los rectos lateral y medial en el sentido lateral y medial respectivamente, pues realmente no es posible deducir las acciones de los músculos.
Los músculos oblicuos. A partir de su nombre, el músculo oblicuo superior se origina posteriormente cerca del anillo tendinoso, transcurre hacia la parte anterior por encima del músculo rectomedial. Este que está, sí, por aquí viene siendo el rectomedial. Y este es el oblicuo. Perdón, el oblicuo superior. El tendón que atraviesa un lazo similar a una polea, el del tejido fibrocartilaginoso, se denominado troclea. Polea es la porción anteromedial del techo de la órbita. Por último, el tendón se refleja y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular. En consecuencia, el músculo oblicuo superior mueve los globos oculares en el sentido inferior y lateral. El músculo oblicuo inferior, ahora sí, este que está aquí, se origina en el maxilar de la cara intermedial, en el piso de la órbita, en el piso de la órbita, después de transcurrir el sentido posterolateral, se inserta por la cara posterolateral del globo ocular. Debido a esta disposición, el músculo oblicuo inferior mueve el globo ocular. O sea, ese se va a encargar de mover el globo ocular. A diferencia de los músculos rectos y oblicuos, el elevador del párpado superior no mueve los globos oculares. O sea, ese no hace que el ojo se mueva, porque su tendón supera el globo ocular, se inserta en el párpado superior y su función es elevar los párpados. Solo los párpados, es decir, abrir los ojos. Por lo tanto, es un antagonista del orbicular de los ojos, que los cierra. Así es como se ven los rectos superiores, inferiores, medial, lateral, los oblicuos inferior, oblicuo superior, elevador del párpado superior. Ahora vamos a ver los músculos que mueven la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla. Bueno, los músculos que muevan la mandíbula maxilar inferior en la articulación tempomandibular o sea, abreviado se puede decir ATM, se conoce como músculos de masticación. De los 4 pares de músculos involucrados en la masticación, 3 cierran con la fuerza la mandíbula y son responsables de la fuerza de la mordida. El temporal y el pterygoideo medial. O sea, este viene siendo el temporal, el macetero y el pterygoideo medial. De ellos, el macetero es el músculo de la masticación más potente. Los músculos pterygoideos lateral y medial colaboran con la masticación, desplazando la mandíbula de un lado hacia otro. Esto así ayuda a triturar los alimentos. Además, los pterygoideos laterales permiten la protrusión de la mandíbula, como se puede observar en la figura. Para ilustrar, los músculos pterygoideos son más profundos. Pueden observarse el macetero en la figura. En la figura acá atrás vamos a avanzar un poquito, o sea, en esta imagen. Bueno, se observa una masa de los músculos macetero y temporal como variación de la masa pequeña de dos músculos pterygoideos. Se ve aquí en la tablita su origen, su institución, la acción, que por ejemplo el macetero cumple la acción de elevar la mandíbula, como al cerrar la boca. Y el temporal, su acción es elevar y retraer la mandíbula. El pterygoideo medial, su inserción es en el ángulo y la rama de la mandíbula, eleva y protruye la mandíbula y mueve a lado a lado. Estas son las acciones que cumplen con respecto a la mandíbula. Músculos de la cabeza. Bueno, vamos a ver el tema de los músculos de la cabeza que mueven la lengua y intervienen en la masticación y el habla. La lengua es una estructura muy móvil, o sea, esta es la lengua, que resulta vital para las funciones digestivas como la masticación y la detección del sabor y la deglución.
Al igual es importante en el habla y la movilidad de la lengua se ve muy favorecida por su inserción en la mandíbula, la apófisis estiloides del hueso temporal y el hueso hyoides, ya que ésta está dividida entre dos mitades laterales por un tabique fibroso. El tabique se extiende por toda la longitud de la lengua en plano inferior. Este tabique se inserta en el hueso hyoides. Los músculos de la lengua son de dos tipos: extrínsecos y intrínsecos. Los músculos intrínsecos de la lengua se originan fuera de la lengua y se insertan en ella. Los músculos intrínsecos de la lengua se originan y se insertan en ella. Los músculos modifican la forma de la lengua, no la mueven en su totalidad. Los músculos linguales extrínsecos e intrínsecos se insertan en ambas mitades lateral de la lengua. También observará que las acciones de los músculos son evidentes cuando se consideran las posiciones de la mandíbula, la apófisis estiloides, el hueso hyoides y el paladar blando, que sirve de origen a estos músculos. Por ejemplo, el geniogloso está en su origen en la mandíbula, tracciona la lengua hacia abajo y hacia adelante. El estigloso, bueno, antes de seguir avanzando, este es el genigloso. Y el estigloso es este. Bueno, del estigloso su origen es en la apófisis estiloides, lo hace hacia arriba y hacia abajo. El higloso tiene su origen en el hueso hyoides, la tracción hacia abajo y la aplana. El palatogloso tiene su origen en el paladar blando, eleva la zona posterior de la lengua. Patalogoso es este. Aquí en la tablita se explica su inserción, su acción y la inervación. Su origen, por ejemplo, como había dicho, el higloso, su inserción es el borde lateral de la lengua y deprime la lengua y tira sus lados hacia abajo. Bueno, mi nombre es Fernanda Isabel Rangel Mingren y yo voy a explicar sobre los músculos de la región anterior del cuello que intervienen en la deglutición y el habla. Los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito. Ahí es donde yo voy a terminar. Para empezar, voy a explicar sobre la glándula parótida. ¿Qué es? La glándula es una glándula muy salival y voluminosa bilateral y está situada en ambos lados de la cara. Es una celda osteofibrosa dependiente de la aponeurosis cervical superficial por debajo del conducto auditivo externo. El digástrico. Aquí, bueno, se pueden ver que tenemos dos, que es el anterior y el posterior. Este se distingue como un músculo digástrico y es una ranura en la apófisis mastoides del hueso temporal. El estiloioideo está situado oblicuamente desde la apófisis estiloides del hueso temporal al hueso hyoides, por dentro y encima del vientre posterior del músculo digástrico. Este último discurre por un ojal suministrado por el primero. Y aquí se puede ver. Bueno, el esternoideo es un músculo ancho y está formado por cinta y está por debajo de la cual está situado y se extiende desde un esternón hasta un cartílago tiroides. Cartílago, perdón. El homoideo. Bueno, este se distingue también por sus nombres como omaplotoideo o escapuloideo, y es un músculo aplanado, largo y delgado que se extiende a los lados del cuello, desde el borde superior de la escápula al hueso hyoides. Aquí lo está apuntando. Bueno, este es un nombre un poquito largo y complicado, pero pues es el esternocleidomastoideo y es la rotación contralateral de la cabeza.
Es la inclinación homolateral y la flexión del cuello. Y cuando la acción bilateral va a existir una extensión, del cuello aumentando la lordosis cervical. Bueno, mayormente todos conocen este nombre y es la mandíbula. La mandíbula es un conjunto de huesos que sostiene los dientes. Consiste en dos partes principales. La parte de arriba es el maxilar superior y la parte de abajo es la que no se mueve. Bueno, el músculo macetero. Aquí lo apunta, aquí está. Es un músculo de la masticación y es un músculo muy corto, cuadrilátero y es capaz de ejercer una fuerza de 90 kilos formado por unos fascículos y uno es el ateroexterno y el otro es el posterointerno. Voy a hablar ahorita del miloioideo, que está aquí abajito, a un lado. Bueno, es el que está aquí más largo que se puede ver. Y este está situado por encima del vientre anterior del digástrico. Está por debajo del genioideo y es un músculo aplanado e irregularmente cuadrilátero que constituye con el lado puesto en el suelo de la boca. Voy a hablar sobre este, que es el tiroideo. Es un músculo muy corto y es cuadrilátero. Está situado por debajo del músculo esternoioideo y está debido a la cercanía limitante que posee en la intersección del músculo esternotiroideo con el origen del músculo tiroideo. Bueno, ahorita voy a hablar sobre estos músculos que ya han sido explicados, que, bueno, en realidad son los huesos, como aquí logra verse en la imagen, y son los músculos que mueven el antebrazo. Voy a hablar principal de eso, pero pues esta es una imagen como para ayudar y todo eso. Bueno, primero, los bíceps braquial. Estos están encima, es la corta apófisis caracoides de la escápula, la intersección tubercular radial y aponeurosis bicepsial. Su acción es flexionar y supina el antebrazo y flexiona el brazo. El braquial anterior es la superficie distal del anterior del húmero. Y aquí nos señala el húmero. La intersección es la tubercidad cubital y el apófisis coronoides del cúbito. Su acción es flexionar el antebrazo. Bueno, como es lo que estamos explicando, ¿no? El otro es supinador largo. Estas al borde del interno y externo distal del húmero, intersección superior a la apófisis, estilos de radio, acción y flexión del antebrazo. Y pues eso sería todo. Nada más quería explicar cómo se flexiona y todo eso. Y todo empieza desde la parte de arriba del torso del cuerpo. Y espero se me haya entendido. Gracias. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema de lo que viene siendo el músculo del brazo, que mueve el radio y lo que viene siendo el cúbito. La mayoría de los músculos que mueven el radio y el cúbito es lo que viene siendo el hueso del antebrazo. Producen una flexión y extensión del codo, que es una articulación que lo que viene siendo que los músculos, tanto bíceps como braquial y desroquial, son los músculos, los flexores. Los músculos tensores son el bíceps, el radial y lo que viene siendo el anconeo, como se muestra en la siguiente imagen. Como bien mencionamos, aquí en esta imagen podemos apreciar que tenemos la parte de lo que viene siendo los huesos igual, como lo viene siendo la clavícula, la escápula, el húmero, las costillas y parte de lo que viene siendo los músculos que hace que nosotros nos pueda permitir movernos en cuestiones de flexibilidad. Como siguiente paso podemos explicar lo que viene siendo qué es el bíceps braquial, que es el que se encuentra en esta zona. De hecho se divide en dos, que viene siendo la cabeza del daga, que se origina en el tubérculo, por encima de la cavidad
Como es de vista anterior, nosotros podemos observar que son bíceps braquial, son estos. En aquello se puede observar cómo viene siendo el bíceps y aquí detrás tenemos lo que viene siendo el tríceps. Su inserción tiene una tuberosidad de radio y lo que viene siendo el bicipital. Una de las acciones que viene siendo el bíceps braquial es de que flexiona el antebrazo en la articulación del codo, supina lo que viene siendo el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo en articulaciones de lo que viene siendo parte del hombro. Como siguiente punto está lo que viene siendo el braquial, que está más abajo del bíceps braquial. El braquial es el que está aquí abajito, que se puede observar que la cabeza viene siendo corta y se origina en lo que viene siendo la apófisis y en lo que viene siendo la escápula. También entendemos que su inserción viene siendo casi lo mismo que el bíceps braquial, solo que el braquial tiene una tuberosidad del cúbito y apófisis del curanoides. Una de las acciones que se somete en lo que viene siendo el braquial es de que flexiona el antebrazo en la articulación, parte de lo que viene siendo el codo, que está muy abajito del braquial, es el que se puede observar de este lado. Estos son flexores, tanto el bíceps braquial como el braquial, son los que vienen siendo flexores del antebrazo. Como podemos observar, aquí más abajo está lo que viene siendo el antebrazo. Como siguiente punto tenemos a los extensores del antebrazo, que viene siendo el tríceps braquial. El tríceps braquial, como podemos observar, es como lo había mencionado, está de este lado, que está aquí detrás. Y en la siguiente, en la bíceps anterior, que es esta, está por detrás del bíceps. El tríceps braquial cuenta de 3 cabezas de origen, que viene siendo una borde lateral del extremo distal del húmero. Y la cabeza larga se origina en el tubérculo de podemos decirlo como una proyección inferior a la cavidad genoidea de lo que viene siendo la escápula. La cabeza medial se origina en toda la superficie posterior de lo que viene siendo el húmero. Aquí detrás lo podemos observar. Aquí está el húmero. Y detrás de lo que viene siendo el bíceps, aquí atrás está el tríceps. Aquí está el tríceps y aquí está el húmero. Aquí detrás se coloca lo que viene siendo el tríceps. Su inserción está ubicada en el electrón que viene siendo del cúbito. Una de las acciones que conlleva a este tríceps es de que se extiende el antebrazo en la articulación del codo y se viene extendiendo en el brazo la articulación de lo que viene siendo del hombro. Como siguiente paso de las extensiones del antebrazo, podemos observar al anconio, que viene siendo parte, o sea, viene de codo, que es un epicondilo equilateral del húmero. Es un epicondilo, perdón. Como bien se puede observar que su inserción es en el oleclenón y porción superior del cuerpo del cúbito. Este se extiende en el antebrazo de la articulación del codo. Tiene una inervación de lo que viene siendo el nervio radial. Estos dos vienen siendo extensiones del antebrazo. Como bien se había mencionado que aquí está el anconio y aquí está lo que viene siendo el tríceps. Aquí se puede fijar de que aquí es el tríceps y adelante, o sea, en la vista posterior, está el anconio. Como siguiente punto, nos vamos a los pronadores del antebrazo, que viene siendo
el pronador redondo. El pronador redondo lo vamos a ver en lo que los vamos a adelantar igual que lo podemos ver en otras figuras igual. Y o sea, lo que viene siendo el pronador del antebrazo es un epicondilo que medieval del húmero y una apófisis conoidea del cúbito. Tiene una superficie mediolateral del radio y se extiende el antebrazo de la articulación, lo que viene siendo del codo. Tenemos también como lo que viene siendo el doble, que viene siendo su pronador cuadrado, que es una porción distal del cuerpo del cúbito, que está un poquito más abajo. Entonces, el cuadrado lo que tiene es de que tiene una porción distal del cuerpo del radio y prona del antebrazo de las articulaciones radiocubitales. Bueno, aquí podemos observar que tenemos lo que viene siendo el cúbito y lo que viene siendo el radio. El cúbito se encuentra localizado en la región medial, del lado del meñique, del antebrazo, y es más largo que el radio. O sea, estamos hablando de que el cúbito es más largo que lo que viene siendo que el radio, que es desde que se encuentra aquí, que es un poco delgado, pero es el más largo, y se encuentra cerca del húmero igual, que es lo que viene siendo que está conectado igual hacia el codo. Y permite la flexión del codo, a su vez igual, que es lo que le ayuda. Como parte, vamos a mencionar lo que vienen siendo los músculos del antebrazo. Como aquí tenemos a lo que vienen siendo los supinadores del antebrazo. Aquí como podemos observar tenemos al supinador. Son dos tomas diferentes. Este viene siendo anterior y posterior. El supinador es este que se encuentra como vemos en la imagen, que tiene relacionadas dos flechas, que viene siendo la palma. Esta, si se dan cuenta, tiene la palma hacia arriba y la palma hacia abajo. Tiene un epicondilo lateral del húmero y cresta cerca de la escandidura de radical del cúbito. Tal como se logra ver aquí en la imagen, que está cerca de lo que viene siendo el cúbito, que es del lado casi cerca del húmero que está conectado. Tiene una superficie lateral del tercio proximal de lo que viene siendo el radio, que está muy cerca de lo que viene siendo el radio y tiene una proximal distal. Y supina lo que viene siendo el antebrazo, las articulaciones radiocubitales, que este viene siendo lo que viene siendo el supinador. Como bien se había mencionado aquí, podemos observar de nuevo a los pronadores del antebrazo, que es como no se pudo lograr ver en la otra imagen, pero en este sí se puede ver, que tiene lo que viene siendo del pronador redondo, de ese que está conectado, lo que viene siendo el músculo, que viene siendo un epicondilo medial del húmero y apófisis coroneas del cúbito, que viene siendo una superficie mediolateral del radio y tiene una pluma del antebrazo en articulaciones radiocubitales que flexiona, o sea, flexiona débilmente al antebrazo en articulaciones de lo que viene siendo el codo. Que este viene siendo la definición de redondo, que lo que podemos observar de este lado, que está conectado. Por otro lado tenemos aquí podemos observar que está mencionando el radio, el cúbito. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el cúbito que está pegado del lado del meñique y el radio está pegado junto casi a la base de la mano, cubriendo casi lo que viene siendo parte del pulgar, que tiene dirección al pulgar.
Como abajo se puede observar que tenemos al apronador cuadrado, que es una porción distal del cuerpo del cúbito, que se relaciona con el cúbito, y si se dan cuenta, de ahí se va observando y que tiene una superficie lateral del tercio proximal de la radio. Como bien aquí observamos, está pegado a lo que viene siendo la radio y se conecta con lo que viene siendo el cúbito, que es que hace que nosotros tengamos un poco más de flexibilidad. Como bien se me había mencionado, supina al antebrazo de articulaciones radiocubitales, que es lo que acabamos de explicar. Como siguiente punto, vamos a mencionar lo que vienen siendo los músculos del antebrazo, de la muñeca, de la mano, del pulgar y de los dedos. Aquí podemos observar de que tenemos el bíceps braquial, tenemos el tendón del tríceps, que es el que se encuentra aquí, que es el blanco, tenemos al braquiradial, que es lo que se parte de lo que viene siendo el bíceps, que está conectado con el bíceps. Como bien habíamos mencionado, el bíceps viene siendo la cabeza larga que se origina del tubérculo por encima de la cavidad que flexiona el antebrazo en articulación de lo que viene siendo el codo. Como bien lo mencionamos, ese se encuentra atrás del codo, que es el bíceps braquial, que se encuentra atrás del codo, como aquí lo podemos observar. Por otra parte, tenemos al braquioradial, que es la superficie anterior distal de lo que viene siendo el húmero, que es el que podemos observar aquí, abajo del tríceps braquial. Por otro lado, flexiona el antebrazo de la articulación del codo, o sea, lo ayuda y le permite flexionar el codo fácilmente. Tiene una inervación, la cual es de nervios musculocutáneo y lo que viene siendo el radial. Aquí podemos observar que tiene el anconio, que se encuentra aquí, y viene siendo un epicondilo lateral del húmero, que se extiende el antebrazo y tiene la articulación de lo que viene siendo el codo, que es lo que podemos observar aquí. De hecho, en la siguiente imagen, que viene siendo la vista lateral, en la imagen de aquí de medio, podemos observar lo que está aquí arribita, pegada a lo que viene siendo el codo, que es donde se puede observar, y es ubicación. Como siguiente punto, vamos a pasar a lo que viene siendo los extensores. Como bien podemos observar que tenemos al extensor radial, que es este, que es del antebrazo, que es radial del lado del cuerpo. Es un origen que viene siendo de cresta, que es lateral al húmero, como se puede observar en esta parte. Tiene una inyección de segundo metacarpio y tiene como su acción viene siendo como la que se extiende y desde la mano en la articulación de la muñeca. O sea, tiene una desviación cubital, como tal se había mencionado. Aquí debajo tendríamos al extensor de lo que viene siendo radial corto del carpo, que viene siendo un epicondilo lateral del húmero, que viene siendo el tercer metacarpio, que se extiende y abduce la mano, la articulación de la muñeca, o sea, de que está conectado a lo que viene siendo, aquí se puede observar cómo viene conectado hacia la muñeca
y hace que se efectúe igual los movimientos de los dedos. Como siguiente punto tenemos igual a lo que viene siendo el extensor de los dedos, que es el que tenemos aquí, que está conectado junto con el extensor radial del cuerpo que se había mencionado hace un momento. Está conectado los dos, que viene siendo el epicondilo lateral del húmero igual, que esta inserción viene siendo los falanges distales y la media de cada dedo. Que lo viene siendo los falanges vienen siendo los huesos que nosotros tenemos de primera en lo que viene siendo los dedos. Se extiende las falanges distal y la media de cada dedo de la articulación, de la falange proximal de cada dedo de la articulación, viene siendo de la mano de articulación de la muñeca. Como nosotros habíamos mencionado, tanto la extensión radial y corto del cuerpo como el de los dedos se van conectados en el distal y se distribuyen lo que viene siendo las manos para los movimientos de las falanges. En el extensor de lo que viene siendo el meñique, viene siendo el epicondilo lateral del húmero, que tiene un tendón de extensor de los dedos de la quinta falange. Con esto podemos observar que se extiende la falange proximal del meñique en la articulación del metacarpo falange, lo que viene siendo de la mano. Como bien aquí podemos observar, aquí atrásito se puede mencionar de que está conectado junto con el extensor de los dedos. También tenemos lo que viene siendo el extensor cubital, de lo que viene siendo el carpo, que viene siendo el epicondilo lateral del húmero y que viene siendo el quinto metacarpio, que se extiende y abre la mano de la articulación de la muñeca, junto con lo que viene siendo el abductor del largo de los dedos, del extensor. Esos vienen siendo los comportamientos posteriores de superficie de lo que viene siendo todo ese antebrazo. El comportamiento posterior que viene siendo el extensor es profundo de lo que viene siendo el antebrazo. Como le puede mencionar que viene siendo el abductor largo del pulgar, que viene siendo el extensor, es este que tenemos nosotros aquí, el abductor largo del pulgar, que es el que le da movimiento. Es el músculo que le da protección y movimiento a lo que viene siendo el pulgar. Este se efectúa de una superficie de la parte media del radio y el cúbito y de la membrana, claro. Viene siendo como el primer metacarpio. Estamos hablando que este se extiende del pulgar de la articulación y abduce la mano de la articulación de lo que viene siendo la muñeca, que le da movimiento tanto como lo que viene siendo el músculo que nosotros tenemos aquí. El extensor que viene siendo corto de pulgar, que es el que podemos observar de esta forma, esta copulación de lo que viene siendo la muñeca, que le da movimiento tanto como lo que viene siendo el músculo que nosotros tenemos aquí. El extensor que viene siendo corto de pulgar, que es el que podemos observar de esta forma, está conectado al extensor corto de pulgar, que viene siendo la superficie posterior de lo que viene siendo la media. Por otra parte, tiene una base del falange proximal del pulgar. Aquí se encuentra de esta forma. Se extiende si se dan cuenta, se extienden desde la falange. Se puede observar. Se extienden desde lo que dice el falange proximal, que son estos, y desde el pulgar. O sea, en la articulación, el primer metacarpio del pulgar es lo que viene siendo la articulación de la muñeca. Como segundo punto, vamos a ver lo que viene siendo si nos damos cuenta,
Aquí tenemos el tendón del extensor largo del pulgar, que es como aquí se había mencionado. Este extensor del tendón es el que va conectado hacia lo que viene siendo el extensor corto del pulgar. Son los que van conectados hacia lo que viene siendo los músculos, como lo que viene siendo el extensor de los dedos, de los meñiques, del abduz largo, todo eso va conectado hacia los tendones del extensor largos de todos los falanges, y el tendón del extensor largo del pulgar viene siendo que es viene siendo la superficie posterior de la parte de la medida de radio y de la membrana interónea. Esta se extiende de la falange proximal del pulgar en la articulación, que viene siendo el primer metacarpio igual, como ya se había mencionado. Este viene siendo el extensor largo del pulgar y este viene siendo el extensor corto del pulgar. Si nos damos cuenta, el extensor largo del pulgar está muy pegado, solo que está formado está conectado hacia otra superficie. Aquí podemos ver igual lo que viene siendo en esta imagen, en la misma imagen, pero en la tercera, lo que viene siendo el extensor del índice. Este extensor del índice viene siendo la superficie posterior del cúbito y de la membrana interósea. El tendón del extensor de los dedos, del dedo índice, viene siendo cómo se extiende en lo que viene siendo la falange distal, a media del dedo, del índice de las articulaciones, y lo que viene siendo la falange proximal del dedo, del índice de articulación, que viene siendo de la mano hacia la muñeca. Como se puede observar aquí del tendón, el meñique, se puede conectar junto con todo lo que viene siendo los tendones de las muñecas que van formando hacia el extensor del corte del pulgar y el extensor del índice. Como siguiente punto, podemos observar que las acciones de la muñeca tienen como varias oportunidades, que vienen siendo flexiones, extensiones, abducción, todo lo que viene siendo acciones de los dedos en las articulaciones. Hoy en un momento pasaremos al siguiente, que vienen siendo los músculos de la palma que mueven los dedos y los músculos intersectos de la mano. Bueno, aquí podemos observar los músculos palmares que vienen siendo de la palma de la mano. Aquí podemos observar los diferentes músculos, que viene siendo el músculo abductor, que viene siendo el corto del meñique, que es este que está conectado. Tenemos el ligamento anular del carpo. Tenemos el músculo aductor del corto y del pulgar, que viene siendo el seccionado. Aquí podemos ver que el músculo aductor corto del pulgar seccionado viene siendo lo que viene siendo el flexor. Viene siendo como su nombre se lo dice, siendo un flexor de escanoides y viene siendo el trapecio. Tiene una inserción de bordes laterales de la forma proximal del pulgar. Una de las acciones de este músculo es que abduce el pulgar de articulaciones que viene siendo la capometacarpia, que nos ayuda demasiado al momento de hacer movimiento del pulgar y teniendo la base de lo que menciona la muñeca. Por otro lado tenemos al músculo abductor corto de lo que viene siendo el meñique, que viene siendo el flexor corto. Aquí lo podemos observar, que es este, que está conectado aquí. Este viene siendo la cabeza oblicua que se origina del hueso grande, y vemos que es el segundo y el tercer metacarpio. Este tiene la cabeza transversa que se origina en el tercer metacarpio.
vemos que podemos observar que aquí tiene su borde general de la falange proximal del pulgar. Si se dan cuenta, aquí podemos, si se flexiona el pulgar de las articulaciones, aquí se viene conectado con el meñique. Y si se dan cuenta, cuando nosotros movemos nuestros dedos, tanto el meñique como el pulgar, como que se contrae los tendones. Es lo que pasa de que es como dice, tienen un borde del primer metacarpio que está casi conectado con el pulgar. Por eso sucede ese tipo de acciones. Por otro lado, eso se puede observar igual lo que viene siendo los hipotenades, que viene siendo la región medial de la palma, que viene siendo la medial. Como por este lado tenemos lo que viene siendo el ponente del meñique, músculo oponente del meñique, que está arriba del músculo abductor del meñique corto. Es un retináculo flexor del hueso que viene siendo ganchoso. De hecho, es la medial del quinto metacarpio, que viene siendo del meñique. Mueve el meñique a través de la palma para que se encuentre con el pulgar. O sea, tiene una posición que tiene una articulación. Como aquí podemos observar, de este lado tenemos el músculo oponente del meñique. Y encima tenemos el corto del meñique que se unen conforme a lo que dice el tendón. Tenemos de igual forma lo que viene siendo estas que están laterales vienen siendo el flexor corto del meñique, que viene siendo el músculo siguiente. Si se dan cuenta, nosotros el músculo flexor corto del meñique lo tenemos casi cerca de él, porque es lo que nos permite hacerle movimiento. Estamos hablando que viene siendo el flexor y viene siendo el hueso ganchoso. Según se le dice ganchoso, porque es generando el movimiento, como un gancho que viene haciendo que nosotros lo hagamos el movimiento. Puede mover lo que viene siendo el meñique a través de la palma que se encuentra con el pulgar, o sea que viene siendo una posición de articulación. Es lo mismo, o sea, tanto el ligamento, el músculo abductor, que viene siendo el corte del meñique, hasta el músculo oponente del meñique y hasta el músculo flexor, que viene siendo corto del meñique, estos tres son juntos para que se pueda, dije ahí, lo que viene siendo el borde lateral, que como bien se había mencionado. Aquí tenemos lo que viene siendo el pulgar, que ya se había mencionado, y el músculo abductor del pulgar, que viene siendo una posición oblicua. Como ellos tienen como una situación que viene siendo los músculos tenares, que son viene siendo el abductor, que viene siendo el corto de pulgar, que es el oponente de pulgar, y el flexor corto de pulgar. El abductor corto de pulgar es un músculo superior delgado, pero a su vez es corto. Esto le hace de que el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar sea relativamente ancho, que se localiza al borde del mine tenar, que es el que podemos ver aquí, que viene el músculo abductor corto del pulgar, músculo aductor del pulgar, proporción oblicua, que es el borde que nosotros tenemos del pulgar, y tenemos el músculo oponente, lo que viene el pulgar, que son estos tres que vienen conectados. ¿Ve? Vamos a sacar un poco más. Aquí lo podemos observar.
Aquí está. Es el músculo abductor, que es este punto que va conectado junto con el músculo aductor y viene siendo el músculo oponente del pulgar. Como se había mencionado, el flexor corto del pulgar es un músculo corto ancho que está dispuesto a lo que viene siendo el sentido medial del aductor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar, que nosotros habíamos mencionado, es el que nos ayuda a tener un movimiento más generado. Como siguiente punto tenemos el oponente del pulgar, que es este de aquí, que es nosotros lo tenemos en un borde que está junto con lo que viene siendo el músculo aductor del pulgar, que está en una posición oblicua. Este viene siendo de que es un músculo que superficie que viene siendo delgado y está, como bien sabíamos mencionar, está el borde lateral. Este viene siendo el oponente del pulgar, viene siendo un músculo pequeño, que es el que se encuentra aquí. Viene siendo un músculo pequeño triangular que se localiza debajo del músculo flexor corto del pulgar y aductor del corto del pulgar. Es este que nosotros encontramos aquí. Y si se dan cuenta, tiene lo que viene siendo un músculo pequeño, que es como que triangular. Los tres músculos tenares más el aductor que forman, los tres forman una eminencia tenar, que viene siendo el corto lateral que redondea lo que viene siendo la palma. Nosotros tenemos una base en la parte de la muñeca, que al momento del pulgar tenemos como que una parte redondita. Esa parte redondita es lo que está formado por el músculo aductor, el músculo aductor del pulgar, el que viene siendo la porción oblicua, y que viene siendo el músculo oponente del pulgar. Estos tres forman la eminencia tenar, que viene siendo el entorno lateral que redondea la palma. El aductor del pulgar también actúa sobre el pulgar, que el músculo tiene la forma de abanico y tiene dos cabezas oblicuas, lo que vienen siendo transversas. Estos se separan como lo que pasa con la arteria radial. Estos, como se me olvidó mencionar, lo que viene siendo del meñique. Con base a lo que viene siendo el meñique es un poco diferente, ya que el aductor del meñique es un músculo corto, ancho y que, pues sinceramente, los músculos son hipotenares. Es un músculo potente que desempeña el rol importante en lo que viene siendo, pues, sus sujetos de un objeto con dedos separados. O sea, el músculo flexor del corto de meñique también es corto y ancho, pero lo que pasa es que el lateral al aductor de meñique, el músculo oponente del meñique, lo que viene siendo es triangular igual. Sinceramente, los 11 músculos que están relacionados, que se les llama mediopalmares, son los lubricantes de los interosseos palmares y son los que vienen siendo los dorsales, que vienen siendo como los lubricales, como vienen siendo los otros músculos que se interactúan entre ellos, entre sí. Es decir, la verdad, estos son una serie de músculos lo que viene siendo la palma de la mano. Son muy importantes, ya que tienen un funcional de la mano que es evidente. Cuando se considera ciertas lesiones de estos pueden producir discapacidad permanente. Uno de ellos es cuando sinceramente nosotros o a veces te cortan el dedo cuando sufres de diabetes y sinceramente a veces te llegan a cortar el dedo. Sinceramente la palma de tu mano y lo que viene siendo conectado los músculos y los huesos ya no vienen siendo lo mismo. Pierde la fuerza y la capacidad, tanto lo que viene siendo como de las manos como el que viene siendo de los pies, porque tiene una cierta destreza de la mano que depende de los movimientos del pulgar. Sí, el pulgar es el que conlleva a los músculos de los demás dedos, tanto que viene con el meñique, el índice. Si nosotros no tenemos el pulgar, perdemos la funcionalidad de los dedos, los demás dedos,
y ya no tenemos la suficiente fuerza para levantar las cosas. Sinceramente, las actividades generales de la mano vienen siendo los movimientos y la fuerza de presión, que vienen siendo los movimientos del pulgar. Sinceramente, es como dice, los movimientos del pulgar son muy importantes en actividades de la mano, que nosotros podemos requerir precisión al momento de tocar o alzar las cosas. Y sinceramente esto se define como pues, diferentes planes respecto a los movimientos comparables con los otros dedos, o el pulgar y lo que viene siendo la pendicular. Como aquí podemos observar que tenemos en esta imagen, misma imagen, tenemos el quinto metacarpiano, que viene siendo aquí de este lado del meñique. Si nosotros perdemos lo que viene siendo el pulgar, estos 4 dedos ya no van a tener la misma funcionalidad, porque si se dan cuenta, aquí tenemos el interóseos dorsales, que vienen siendo esos que están aquí. Como bien se vio mencionado en la flechita, son 4 que tenemos. Entonces el pulgar es individual, está pegada, pero a su vez está conectada con su músculo oponente del pulgar, que es el redondeo que tenemos. Este redondeo al pulgar le da lo que viene siendo una cierta cantidad de energía. Es por eso que si nosotros perdemos el pulgar, lógicamente, pues sinceramente los 4 dedos ya no van a ser los mismos. Como siguiente punto, pasamos a los músculos de la palma que mueven los dedos, que ya habíamos mencionado hace un momento. Y podemos observar que tenemos el abductor largo del pulgar que habíamos mencionado, que se encuentra de este lado. Está relacionado con lo que viene siendo el extensor de la mano, de toda la mano. El extensor largo del pulgar, que es el que está relacionado aquí de este lado, es el extensor que va directamente de los tendones, como lo es el extensor corto del pulgar. Y este viene siendo el extensor propio de lo que viene siendo el índice, que es extensor del dedo, que es el que le ayuda a tener parte de lo que viene siendo su movimiento en general. Bueno, sí, varios de los músculos que mueven los dedos en diversas maneras se les conoce como músculos excéntricos de la mano, que es así como se les debe de conocer, que producen movimientos potentes, pero a la vez torpe de los dedos, como ya había mencionado. Si nosotros perdemos a un integrante de la mano, los 4 pierden inmovilidad de su 100% que tienen. Es por eso que son localizados en las manos y son responsables de los movimientos débiles y que complejan presión en características de las manos humanas. Ya que los músculos de ese grupo son denominados así porque sus orígenes son inserciones que se encuentran dentro de la mano. Bueno, es así como los músculos que son localizados son movimientos complejos y precisos que característica viene siendo como la movilidad de la mano. Bueno, así es como expliqué el tema de los músculos, que vienen siendo músculos del brazo que mueven el radio del cúbito hacia donde se relaciona con lo que viene siendo el músculo de la palma que mueven los dedos. Esto fue el tema de que me tocó y que realicé. Ahorita vamos con el tema que viene siendo la relación de los músculos con los movimientos. Músculos de la región glútea que mueven al fémur.
Los músculos inferiores tienen como característica ser más fuertes y más grandes que los músculos superiores. Estos tienen varias características, las cuales son que los músculos superiores sean más fáciles de mover, en cambio los músculos inferiores tienen como función tener una estabilidad, una locomoción de poder mover más rápido los músculos y una postura que sea buena, y también estos a menudo se cruzan con dos articulaciones. Entonces, existen acciones que se pueden ejercer en las articulaciones de la cadera. Estos son flexión, extensión, aducción, rotación medial, rotación lateral. Se pueden hacer infinidad de veces. Como podrán ver, este es el músculo femoral. Entonces, los músculos psoas mayor e ilíaco lo que hacen es actuar juntos. Se flexiona el muslo en la articulación de la cadera, este rota lateralmente y se flexiona el tronco sobre la cadera como al pasar del descúbito a la posición sedente. Músculo ilíaco. Su origen es la fosa ilíaca y el sacro, con el psoas mayor en el trocánter menor del fémur. Toca con el nervio femoral. El glúteo mayor. El origen es la cresta ilíaca, el sacro, el coxis y el aponeurosis del sacro espinoso. Su inserción se extiende el muslo en la articulación de la cadera y este rota lateralmente el muslo, ayuda a bloquear la rodilla en extensión. Su inversión es el nervio del glúteo inferior. Glúteo medio. Abduce el muslo en la articulación de la cadera y este rota el muslo en sentido medial, tocando el nervio del glúteo superior. Glúteo menor es el que podemos ver aquí. Este abduce el muslo con la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido natural medial. Su inervación toca el nervio glúteo superior. Tensor de la fascia lata. Se ubica en la cresta ilíaca, que es esta, y flexiona y abduce el muslo en la articulación de la cadera. Su inervación es el nervio glúteo superior. Piriforme es el que se ubica aquí. Este músculo es la región anterior del sacro. Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación a la cadera. Sus nervios espinales son el sacro S1 o S2, principalmente el S1. Obturador interno es el que se ubica aquí y aquí. Su origen es la superficie interna del foramen obturador, pubis e isquion. Este rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera del muslo. Su nervio es obturador interno. Gemelo superior es el que se ubica aquí. Su origen es la espina ciática. Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera. Su nervio del músculo obturador interno. Gemelo inferior es el que se ubica aquí. Su origen es tuberosidad isquiática. Rota lateralmente y abduce el muslo en la articulación de la cadera. Su nervio es del músculo cuadrado femoral. Tiene una superficie medial de trocánter mayor del fémur. Aductor largo.
Su estructura a la línea. Se origina en la cresta del pubis y sínfisis del pubis. Este abduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo. Su nervio es obturador. Cuadrado femoral se ubica aquí. Su origen es la tuberosidad isquiática. Es la elevación superior a la porción media de la cresta intertocrantera, tubérculo cuadrado, en la cara posterior del fémur. Este puede rotar lateralmente y estabilizar la articulación de la cadera. El nervio del músculo es el cuadrado femoral. Aductor corto es el que se ubica en esta parte. Su origen es la rama inferior del pubis, mitad superior de la línea áspera del fémur. Abduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y también rota el muslo. Su nervio es obturador. Aductor mayor está originado en esta zona. Su origen es la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática. Su línea del fémur. Abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo. La región anterior flexiona el muslo en la articulación de la cadera y la posterior extiende el muslo en la articulación de la cadera. Su nervio es obturador y ciático. Pectíneo se ubica en esta zona. Su origen es la rama superior del pubis, línea pectínea del fémur, entre el trocánter menor y la línea áspera. Se flexiona y abduce el muslo en la articulación de la cadera. Su inervación es el nervio femoral. Músculos del muslo que mueven al fémur, la tibia y el peroné. La fascia profunda que separa los músculos que actúan en el fémur, hueso del muslo, la tibia y el peroné, que es el hueso de la pierna, en compartimientos anterior, medio y posterior. Empezaremos hablando sobre el músculo de compartimiento medial, que es aductor del muslo, tiene una orientación similar y abduce en el fémur en la articulación de la cadera. El grácil es una parte del músculo largo, similar a una correa, localizado en la cara medial del muslo y la rodilla. Este músculo no solo abduce el muslo, sino que rota en sentido medial al muslo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Los muslos del compartimento anterior extensor del muslo extienden la pierna y flexionan el muslo. Este compartimento contiene los músculos cuádriceps, femoral y sartorio. El recto femoral, que está situado aquí, su origen es la espina ilíaca anterior-inferior. El vasto lateral, que está situado aquí, su origen es trocánter mayor y línea áspera del fémur. Su inserción es la rótula a través del tendón rotuliano y después tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Su acción: las 4 cabezas extienden la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo recto femoral actuando solo también y flexiona el muslo en la articulación de la cadera. Su inervación es el nervio femoral. El vasto medial, que es este y está situado aquí, es la línea áspera del fémur, ese es su origen. Y el vasto intermedio, que es el que está aquí y está situado aquí. Su origen es las superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur.
Los músculos del compartimento posterior, flexor, del muslo flexionan la pierna y extienden el muslo. Este compartimento está compuesto por 3 músculos, denominados músculos de la corva, los cuales son bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Se denominan así porque sus tendones son largos y similares a cordones en el hueco popliteo. Entonces, el bíceps femoral es el que está situado en esta parte. Su origen. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática. La cabeza corta se origina en la línea áspera del fémur. Su inserción es la cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia. Su acción es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Su inervación, nervio tibial y peroneo del nervio ciático. Músculo semitendinoso. Está situado en esta parte. Su origen es tuberosidad isquiática, zona próxima de la superficie medial del cuerpo de la tibia. Su acción es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. El nervio tibial, ramo del nervio asiático. Músculo semimembranoso. Está situado en esta parte. Su origen es la tuberosidad isquiática, inserción del cóndilo medial de la tibia. Su acción es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Su inervación es el nervio tibial, ramo del nervio asiático. Músculo de la pierna que mueven el pie y los dedos. Los músculos que mueven el pie y los dedos de los pies se localizan en la pierna. Los músculos de la pierna están divididos en 3 partes. Compartimiento anterior, lateral y posterior. El compartimiento anterior de la pierna contiene músculos que dorsiflexionan el pie. El tibial anterior, que está situado en esta parte del músculo. Es un músculo largo y grueso localizado contra la superficie lateral de la tibia donde es fácil palparlo. Extensor largo del dedo gordo. Está situado en esta parte. Es un músculo delgado localizado entre la tibia anterior y por debajo. El extensor largo de los dedos está situado en esta parte, que es el músculo similar a una pluma. Es lateral al músculo tibial anterior, donde se lo puede palpar con facilidad. El tercer peroneo, que está situado en estas partes del músculo. Parte extensor largo de los dedos. El compartimiento lateral, peroné largo, está situado en esta parte. Su origen es la cabeza y el cuerpo del peroné. Su inserción es el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte pronas el pie en la articulación intertarsianas. Su inervación es el nervio peroneo superficial.
Peroneo corto está situado en esta parte. Como lo podrán ver, la mitad distal del cuerpo del peroné, base del quinto metatarsiano, produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte pronas el pie en la articulación intertarsianas. Nervio peroneo fibular superficial. Gastrocnemio está ubicado en esta parte. Se origina en los cóndilos laterales y media del fémur, capsulando la rodilla. La acción es producir la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. Su nervio es tibial. Sóleo está ubicado en este sitio. Su origen es la cabeza del peroné y borde medial de la tibia. Su inserción es el calcáneo por medio del tendón calcáneo de Arquímedes. Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Su inervación es nervio tibial. Plantar se ubica en esta parte. Su origen es el epicóndilo lateral del fémur. Produce la flexión plantar del pie en las articulaciones del tobillo y se flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Su inervación es el nervio tibial. Compartimiento posterior profundo de la pierna. El popliteo, que es el cóndilo lateral del fémur. Segmento proximal de la tibia. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota mediante la tibia para destrabar la rodilla extendida. La tibia posterior. Origen del segmento proximal de la tibia peroné y la membrana interósea. Segundo, tercero y cuarto metatarsiano. Flexor largo de los dedos está situado en esta parte. Es el tercio medio de la superficie posterior de la tibia. Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Flexiona la falange distal del dedo gordo en la articulación interfalángica y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsonafalángica. Flexor largo del dedo gordo está situado en la parte posterior. Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Este flexiona la falange del tobillo. Flexiona la falange distal del dedo gordo en la articulación interfalángica y falange proximal del dedo en la articulación metatarsofalángica. Tibial posterior, segmento proximal de la tibia peroné y la membrana interósea. Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo e invierte supina el pie en las articulaciones intertarsianas. Músculos intrínsecos del pie que mueven los dedos. Se denominan músculos intrínsecos porque se originan dentro del pie. El pie forma aponeurosis plantar, que es donde el pie se extiende desde los huesos calcáneos hasta las falanges de los dedos. Aductor del dedo gordo. Borde medial de falange proximal del dedo gordo con el tendón del flexor corto del dedo corto. Abduce y flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. Flexor corto de los dedos. Se ubica en esta zona.
calcáneo, aponeurosis plantar y retináculo de los músculos flexores. Flexiona los dedos 2 y 5 en las articulaciones interfalángicas proximales y metatarsofalangicas. Segundo plano cuadrado plantar. Tendón del flexor largo de los dedos, que es el que se sitúa aquí, es este. Asiste al flexor largo de los dedos para flexionar solo los dedos 2-5 en articulaciones interfalángicas y metatarsofalangicas. Lumbricales, que se encuentran en esta zona, que son estos. Tendones del flexor largo de los dedos. Extienden los dedos 2-5 en la articulación interfalángicas y flexionan los dedos en la articulación metatarsofalangicas. Flexor corto del dedo gordo está situado aquí y aquí. Su origen es cuboide y cuneiforme de los dedos, borde medial y lateral de la falange proximal del dedo gordo a través de tensión que contiene un hueso sesamoideo y este flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. Aductor del dedo gordo está situado aquí y aquí. Metatarsiano 2-4 ligamentos de las articulaciones metatarsofalangicas 3-5 y tendón del peroneo largo. Abduce y flexiona el dedo gordo. Flexor corto del quinto dedo está ubicado en esta zona. Quinto metatarsiano y tendón del peroneo largo. Flexiona el quinto dedo en la articulación. Interóseos dorsales. Borde adyacente de todos los metatarsianos. Abduce y flexiona los dedos 2-4 en las articulaciones metatarsofalangicas y articulaciones interfalángicas. Interóseos plantares. Articulaciones metatarsofalangicas proximales y extiende los dedos en las articulaciones interfalángicas.